Bueno, a continuación haré una breve explicación de lo que es la red Backpropagation, red mapas organizados y red Hopfield. Red Backpropagation: la propagación hacia atrás de errores o retropropagación, del inglés backpropagation, es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se usa para entrenar redes neuronales artificiales. El algoritmo emplea un ciclo propagación, adaptación de dos fases. Una vez que se ha aplicado un patrón a la entrada de la red como estímulo, este se propaga desde la primera capa a través de las capas superiores de la red, hasta generar una salida. La señal de salida se compara con la salida deseada y se calcula una señal de error para cada una de las salidas. Red de mapas organizados. Un mapa autoorganizado son, por sus siglas en inglés, o un mapa autoorganizado de características. SOFM, por sus siglas en inglés, es un tipo de red neuronal artificial, ANN, por sus siglas en inglés, que es entrenada usando aprendizaje no supervisado para producir una representación discreta del espacio de las muestras de entrada llamada mapa. Los mapas autoorganizados son diferentes de otras redes neurales artificiales, en el sentido que estos usan una función de vecindad para preservar las propiedades topológicas del espacio de entrada. Red Hopfield. Una red Hopfield es una forma de red neuronal artificial recurrente e inventada por John Hopfield. Las redes de Hopfield se usan como sistemas de memoria asociativa con unidades binarias. Están diseñadas para converger a un mínimo local, pero la convergencia a uno de los patrones almacenados no está garantizada. Algoritmos backpropagation. A grandes rasgos, el algoritmo calcular la salida de la red a partir de uno de los conjuntos de valores de prueba, comparar con la salida correcta y calcular el error según la fórmula. Ahí se puede ver una pequeña ecuación. Calcular las derivadas parciales del error con respecto a los pesos que unen a la última capa oculta con la de la salida. Calcular las derivadas parciales del error con respecto a los pesos que unen la capa de entrada con la oculta. Ajustar los pesos de cada neurona para reducir el error. Y repetir el proceso varias veces por cada par de entradas, salidas de prueba. Y aquí está una pequeña ecuación. O igual XJ por F, que es la red J, que es la derivada de esta. Red de mapas organizados. Algoritmo de aprendizaje. El objetivo del aprendizaje en los mapas autoorganizados es provocar que diferentes partes de la red respondan similarmente a ciertos patrones de la entrada. Esto es parcialmente motivado por el manejo en partes separadas de la corteza cerebral del cerebro humano de la información sensorial, como la visual y la auditiva. Los pesos de las neuronas son inicializados con un pequeño valor aleatorio o muestreados uniformemente de un subespacio generado por los dos mayores vectores propios. Con la segunda alternativa, el aprendizaje es mucho más rápido, puesto que los pesos iniciales ya dan una buena aproximación a los pesos reales. ¿Para qué sirve cada red? La red backpropagation. El método de backpropagation o entrenamiento hacia atrás es un sistema automático de entrenamiento de redes neuronales con capas ocultas, perfeccionado en la década de los 80. Este tipo de redes, el problema a la hora de entrenarlas estriba en que solo conocemos la salida de la red y la entrada, de forma que no se pueden ajustar los pesos sinápticos asociados a las neuronas de las capas ocultas, ya que no podemos inferir a partir del estado de la capa de la salida, como tiene que ser el estado de las capas ocultas. Red de mapas organizados. Son para producir una representación discreta del espacio de las muestras de entrada, llamado mapa. Los mapas autoorganizados son diferentes de otras redes neuronales artificiales, en el sentido de que estos usan una función de vecindad para preservar las propiedades topológicas del espacio de entrada. Son útiles para visualizar vistas de baja dimensión, de datos de alta dimensión, semejante a un estado multidimensional. El modelo fue descrito por primera vez como una red neuronal artificial por el profesor finlandés Teuvo Koonen
debido a lo cual en ocasiones son llamadas redes o mapas de Connaughton. Originalmente, los SOMS no fueron formulados como una solución a problemas de optimización. No obstante, ha habido varios intentos por modificar la definición de los SOMS para dar una solución a estos problemas con resultados similares. Red Hopfield. Las unidades de las redes Hopfield son binarias, es decir, solo tienen dos valores posibles para sus estados, y el valor se determina si las unidades superan o no un determinado umbral. Los valores posibles pueden ser 1 o -1, o bien 1 o 0. Así, las dos definiciones posibles para la unidad I de activación están diseñadas para converger a un mínimo local, pero la convergencia 1 de los patrones almacenados no está garantizada. Y ya estos son ejemplos de cada red. Este es un ejemplo de la red Backpropagation, esta de la mapas organizados y esta última de la red Hopfield. Eso es todo, gracias.